Estamos continuando con esta serie en el libro de Filipenses y el título de este estudio es un mismo sentir en Cristo. Pero hoy vamos a estar viendo otro tema y está basado en el capítulo 2 del libro de Filipenses y yo le he puesto como título: Luchemos por la unidad de nuestra iglesia. Luchemos por la unidad de nuestra iglesia. Vamos a orar para que sea Dios quien pueda bendecir todo este tiempo. Amado Señor, gracias por habernos traído a tu casa. Gracias porque nos has permitido adorarte, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa bendita cruz de Cristo. Y cómo es que en ella yo puedo tener paz, esperanza, seguridad. Y gracias, Señor, por lo que tú harás el día de hoy por medio de tu palabra. Dios, pido por favor que tu Espíritu Santo tome nuestros corazones y que todo lo que podamos escuchar hoy podamos meditarlo, y si hay algo que cambiar, Señor, que podamos tener la suficiente humildad para humillarnos delante de ti y esperar, Señor, que tú hagas algo en nuestras vidas. Señor, tú conoces mis debilidades, conoces quién soy, Padre. Te pido que por favor me uses, tómame en tus manos. Que sea, Señor, tu palabra en mi boca, hablando tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por esta mañana en Cristo Jesús. Muchos de los que estamos en esta sala hemos sido testigos de la apatía espiritual, el desinterés y la indiferencia a la verdad bíblica. ¿Y sabes? Las iglesias hoy en día están repletas de esta falta de interés por conocer quién es Dios. Todas las cosas que he mencionado, la apatía espiritual, el desinterés y la indiferencia, son riesgos muy serios que la iglesia enfrenta. Pero les quiero decir algo, hermanos, que a veces nosotros pasamos por alto. Todo pecado que atente contra la unidad de la iglesia es igualmente peligroso. Lo voy a volver a repetir. Todo pecado que atente contra la unidad de la iglesia es igualmente peligroso. Hermanos, yo quisiera que hoy nosotros podamos meditar en este aspecto de la unidad. Hermanos, la unidad de la iglesia es esencial para que el cuerpo de Cristo avance. La unidad de la iglesia es esencial porque somos un faro en medio de un mundo lleno de tinieblas. La unidad de la iglesia, hermanos, va a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las discordias, los conflictos, las divisiones, la falta de armonía. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas debilitan y destruyen una iglesia. Y Pablo era consciente de la importancia de la unidad del pueblo del Señor. Por eso en varias partes de sus cartas, él va a mencionar ese tema de la unidad. Y me gustaría que ustedes puedan ver en la pantalla, algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribe y cómo enfatiza en ellas la unidad de la iglesia. Así que vamos, por favor, a la carta a los Romanos. En Romanos 15, del 5 al 7, dice de la siguiente manera: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, servíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Eso es lo que dice la carta a los Romanos. Miren lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y por último, la carta a los Efesios dice de esta manera. Pablo insta a los Efesios a hacer esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta las veces que Pablo reitera la importancia de la unidad del pueblo del Señor? Ahora, pero hermanos, este no solamente era el sentir del apóstol Pablo, este era el sentir de Cristo mismo. Cuando Él estuvo en esa tierra hace 2000 años, Él eleva una oración en Juan 17:21 y dice de esta manera. Jesús hablando dice, abre su corazón y eleva esta oración al Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo de Cristo era que todos aquellos que iban a ser redimidos por su sangre conformaran un solo cuerpo llamado la iglesia. Ese es el deseo y ese es el sentir de Jesús. Ahora, les confieso algo. Estuve leyendo y algunos teólogos creen que esta oración que Jesús elevó aún no se ha cumplido, como que aún no ha tenido una respuesta. Es la única petición, dicen algunos, que Jesús ha elevado que aún no ha sido contestada. Personalmente, lo que yo veo en las Escrituras y lo que Dios en su gracia me ha permitido estudiar, yo creo que esta oración ya ha sido contestada. Y esta respuesta la tenemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés, y esta evidencia de la unidad es manifiesta, es visible, no es espiritual, no es simplemente un concepto, es algo real, es algo que se podía observar. Por favor, quisiera que ustedes ahí me acompañaran con su vista en Hechos 2, 42, versículo 42, 44 y 46. Mira lo que sucedió después de que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. ¿Qué hacían los cristianos entonces? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, Dios desea esa unidad hoy en día. Dios desea que la iglesia, su cuerpo, siga evidenciando, siga manifestando esa unidad que existió el día que Él fundó su iglesia allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Hermanos, cuando la iglesia permanece unida, Cristo es glorificado, Cristo es exaltado. Y la proposición para esta mañana, mi proposición para ustedes es, porque Dios es glorificado en la unidad de su iglesia, tú debes contribuir con dicha unidad. Me gustaría que te pudieras grabar esto, y lo voy a volver a repetir. Porque Dios es glorificado en la unidad de su iglesia, tú debes contribuir con dicha unidad. Y tú te preguntarás, ¿de qué manera yo puedo contribuir con dicha unidad? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro texto el día de hoy. Pablo nos exhorta, nos anima a considerar tres cosas. En primer lugar, Pablo nos anima a tener una correcta motivación. En segundo lugar, una correcta humildad. Y en tercer lugar, una correcta disposición de servicio. Así que vamos a nuestras Biblias, por favor, y vamos a meditar juntos en la palabra del Señor. Y vamos a ver nuestro primer punto, que es porque Dios es glorificado en la unidad de su iglesia, tú debes tener una correcta motivación. Pablo va a introducir esta segunda exhortación con una breve palabra. Y esta palabra está en sus Biblias, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Y qué dice? Por
por tanto. El por tanto que Pablo está usando va a ligar lo que va a decir a continuación, pero que lo dicho a continuación tiene un antecedente en lo que ya se dijo anteriormente. Entonces, el por tanto va a hacer esa conexión. Por eso le pedí al hermano Oscar que pudiera leer versículos anteriores, porque es importante considerar el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, es claro que Pablo tiene en mente la unidad de su cuerpo. Y lo que va a hacer a continuación es muy glorioso, hermanos, porque nos va a presentar a nosotros las razones por las que nosotros debemos de vivir en esa unidad. Y por eso, después del por tanto, continúa diciendo: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero Pablo, cada vez que introduce una verdad, dice sí. Sí hay alguna consolación en Cristo, sí hay algún consuelo de amor. Y saben, esta palabra sí es un condicional. Y en el griego, tú lo puedes traducir de otra manera también. También puedes traducir esta palabra como ya que. Pablo va a presentar estas cosas no como teniendo duda de lo que va a decir. Al contrario, Pablo va a presentar estas verdades dando por hecho de que si estas cosas están en la vida de los filipenses, por tanto debe haber entonces una respuesta, debe haber entonces un efecto. Es como causa y efecto. Pablo está diciendo, si estas cosas están en ustedes, entonces debe haber una acción, debe haber una respuesta. Y es lo que va a decir el versículo 2. Pero vamos primero analizando el versículo 1. Pablo va a mencionar cuatro verdades que nos deben motivar a la unidad. Son 4 verdades que motivaron a los filipenses. Son 4 verdades que nos deben motivar a ti y a mí a poder buscar la unidad. En el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Ya que ustedes tienen una consolación en Cristo. ¿Y por qué Pablo menciona una consolación? Es muy interesante. En el versículo 29 se nos dice que hemos sido llamados no solamente a creer en Cristo, sino también a padecer, ¿verdad? Y habíamos aprendido con el pastor Rubén que el sufrimiento para el creyente es visto como un privilegio. Dios no solamente nos permite padecer, sino que también en medio de ese padecimiento, Cristo nos consuela. La palabra consolar en el griego es parakletos, de donde viene la palabra espíritu, que se usa para el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Pero esta palabra también puede ser traducida como exhortación, y la exhortación no es que te llamen así la atención fuerte. La palabra exhortación significa ánimo. Pablo está diciendo, mira, ustedes están padeciendo, están sufriendo, pero quiero que sepan algo, ustedes tienen la consolación, el ánimo, la exhortación en Cristo. Y ya que ustedes tienen esto, al ratito les voy a decir qué espero de ustedes. Pero Pablo entonces da por sentado que estos creyentes que han padecido, que han experimentado aflicciones, también son consolados con la consolación que Cristo nos da. ¿Y recuerdas lo que dice allá en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5? Voy a parafrasear el texto, pero Pablo nos está diciendo que con la consolación con que nosotros somos consolados, ahora nosotros debemos hacer ¿qué? Lo mismo, debemos de consolar a los demás. Entonces, la primera verdad que nos motiva a la unidad es que nosotros
somos consolados en Cristo. En segundo lugar, la segunda verdad que nos debe motivar a la unidad está en el versículo 1, parte B. Ya que hay algún consuelo de amor. Es muy interesante, pero las 4 verdades que Pablo está mencionando, 2 de ellas están íntimamente ligadas con Cristo. Las 2 restantes que voy a mencionar ahorita están relacionadas con el Espíritu Santo. Pero Pablo está diciendo, mira, ustedes son consolados de amor, tienen un consuelo de amor. Pablo muestra la ternura con la que Cristo se relaciona con nosotros. Él nos ama, hermanos. Y recuerdan lo que vimos la primera clase, bueno, la segunda, allá en el capítulo 1, versículo 8, Pablo va a mencionar esto. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, y todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Pablo era consciente de que el amor que ahora estaba pues cubriendo todo su ser era un amor que provenía de Cristo. Y Pablo está diciendo, este amor que ahora ustedes tienen debe ser un motivo para que ustedes también puedan amar a otros y mantener así la unidad. Entonces, hasta aquí hemos visto 2 motivaciones. En primer lugar, un consuelo en Cristo, la consolación en Cristo. En segundo lugar, un consuelo de amor. Y ahora va a dirigir la atención o su mirada hacia la obra del Espíritu Santo. Y dice, la tercera verdad, ya que hay alguna comunión del Espíritu. Una comunión del Espíritu. Y esto es impresionante, hermanos. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, Él es el Espíritu Santo, esa fuerza magnética que permite que su pueblo pueda mantenerse unido. Y lo voy a poner de esta manera. Imagínense que yo tengo un saco aquí de canicas. Si yo perforara el saco en la parte baja, ¿qué sucedería? Todas las canicas saldrían porque no hay una fuerza interna que los pueda mantener unidos. Pero ahora quiero que pensemos en otro cuadro. Quiero que te imagines que aquí hay un grupo o un pequeño rumito ahí de viruta metálica. Si yo acercara un gran imán a esas virutas metálicas, ¿qué va a suceder? Todas las virutas van a venir al imán porque ahora hay una fuerza interna que los mantiene juntos. Y si hubiera una fuerza externa que separa esas virutas, cuando yo retiro la fuerza externa, las virutas una vez más van a volver ¿a qué? A unirse por la fuerza que hay en el imán. Lo que Pablo está diciendo es que ahora ustedes pueden tener comunión porque tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa motivación, esa verdad que nos debe motivar a vivir en unidad. Pablo está poniendo la estructura, es como poner ahí el fierro de toda una construcción, el esqueleto. Pablo está haciendo eso ahorita, que luego va a pedir algo de nosotros. Eso es lo que Cristo está haciendo, eso es lo que el Espíritu está haciendo. Y en tercer lugar, mira lo que dice, la cuarta verdad que nos debe motivar a la unidad es que ya que hay algún afecto entrañable y misericordia. Ya habíamos visto esto antes, ¿verdad? El afecto entrañable. Pablo usa esta palabra porque los antiguos lo veían de esta manera. Era como amarte con mis entrañas, era como amarte con lo más profundo de mi ser. Y Pablo está diciendo, ese es el tipo de amor que nosotros tenemos, ese es el tipo de afecto que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. Y también hay misericordia. Estas 2 cualidades, hermanos, deben adornar la vida de todo cristiano. Mira lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 3, capítulo 1, versículo 3. Pablo describe a Dios y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda consolación. Todo creyente debe practicar y vivir estas 2 virtudes. Entonces Pablo ha puesto ya el armazón, Pablo ha puesto el esqueleto. Y ya que estas cosas están en tu vida,
Pablo te va a pedir algo. Bueno, Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos pide algo. Versículo 2 dice de esta manera: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando yo leía el texto, me hacía la pregunta: ¿por qué Pablo dice completad mi gozo? Como que está argumentando muy bien, está poniendo el esqueleto, y parece que esta es una petición medio egoísta. Pablo está diciendo: completen mi gozo. Pero en realidad, hermanos, Pablo no tiene ningún sentimiento egocéntrico, o no es una petición egoísta, al contrario. Pablo nos deja ver su corazón. Pablo nos deja ver realmente lo que él sentía. Su vida y su apostolado estaban íntimamente ligados al progreso espiritual de sus hijos en la fe. ¿Recuerdan lo que Pablo en el capítulo 1 dijo? Él mostraba el gozo que tenía al ver la obra de Cristo en la vida de los filipenses, en el pasado, en el presente, en el futuro. Pablo respondía con gratitud. Pablo también mostraba un amor profundo por los filipenses. ¿Y recuerdan la oración que Pablo elevó a Dios por los filipenses? Todo esto, hermanos, nos muestra que realmente Pablo se preocupaba por la vida espiritual de los filipenses. Pablo está diciendo, en otras palabras: cuando yo los veo a ustedes en unidad, esa unidad produce en mi corazón gozo. Produce en mí gozo. Pero, hermanos, también el texto nos muestra que Pablo tenía el mismo sentir que Cristo. ¿Recuerdan que la voluntad de Dios y el deseo de Cristo era que su iglesia viviera en unidad? Pues Pablo está diciendo: yo tengo gozo cuando yo veo que ustedes están viviendo en unidad. Y ese es el gozo que también Dios siente cuando su pueblo está en unidad. Ahora, tengo una pregunta hasta aquí. ¿Tú sientes gozo porque la iglesia está unida? ¿O simplemente ni te interesa saber si la iglesia está unida o no? Porque acaba el culto, el pastor dice: están despedidos, hermanos, y cada uno sale por esa puerta, sin importar lo que el otro le esté pasando, o lo que la otra persona esté viviendo, o en qué conflicto se encuentre, o en qué necesidad se encuentre. Dios no quiere que vivamos mera religiosidad. Dios quiere que aprendamos a vivir en unidad. Y Pablo dice: yo, cuando veo esa unidad en ustedes, me gozo. Yo me gozo. Y otra cosa que podemos aprender de este texto, a manera de aplicación, es que si tú vives en discordia, en división, nunca vas a poder experimentar gozo en tu vida. Hermanos, las divisiones no producen gozo. Producen todo lo contrario. Si tú quieres experimentar gozo en tu vida, vive en unidad. Fuimos creados para vivir en comunidad, para vivir como un solo cuerpo. Y Pablo está diciendo: miren, completen mi gozo. Hagan que mi gozo desborde, porque eso es lo que la palabra en griego significa: desbordar. ¿Qué más dice? El versículo 2. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y parece que todo esto fuera sinónimo, ¿no? Como que Pablo está redundando en lo mismo, pero no. Pablo tiene el propósito de enfatizar algo, de enseñarnos algo. Y prestemos atención a lo que Pablo nos quiere enseñar: sintiendo lo mismo. La palabra en griego que Pablo usa para sentir o sintiendo es el verbo phroneo. Y me pareció muy interesante saber que una mejor traducción sería pensar lo mismo. Pablo está animando a que los creyentes puedan tener un mismo pensar. Y tú dices: no, hermano, eso está difícil. Mira cuántos somos. ¿Cómo quieres que todos tengamos un mismo pensamiento? No, difícil, hermano.
Es interesante que Pablo va a hablar un poquito más acerca del pensar. Y en el capítulo 4, versículo 8, va a decir de qué manera nosotros debemos o qué debemos pensar. Así que si tienes allí tu Biblia, sería bueno que la abras y que leas conmigo, por favor, lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Quienes hacen lo contrario, hermanos, demuestran simplemente que piensan en lo terrenal, que piensan en sus propios beneficios. Es posible como cuerpo tener un mismo pensar en Cristo. Es posible. Dios no creó algo y vamos a ver si funciona. Dios conoce a su iglesia y Él sabe que teniendo a Cristo y al Espíritu Santo es posible que haya unidad entre nosotros. ¿Qué más dice el texto? Sintiendo lo mismo. Me gustaría poner una pequeña aplicación para que podamos quizás llevar esto ya a nuestra vida práctica. ¿Cómo responde la iglesia frente a un chisme? ¿Qué pasaría si alguien viene a ti y te dice, ¿sabías que a Julanito le pegó su esposa? Y tú dices, híjole, eso está bravo, ¿no? ¿Cómo que le ha pegado su esposa? Entonces, pues el rumor se corre, y el otro hermano le dice, ¿no sabías que Julanito le pegó a su esposa y lo botó? ¿No? Ya salió otro más todavía, ¿no? Y entonces, como que nos gusta, tenemos ahí el morbo y queremos más y saber más y comentamos eso con el otro hermano, con el otro hermano y hacemos añicos de Juanito, ¿no? Cuando en realidad nosotros deberíamos poner un alto a esas cosas y tener el mismo pensar que tuvo Cristo. ¿Y cuál es el pensar de Cristo? La unidad. Es buscar la unidad. Y yo sé, hermanos, que yo mismo tengo que aprender de esos temas. O sea, Dios me ha estado confrontando y trabajando en mi propia vida. Eso es algo que yo mismo tengo que recordarme. Debemos de buscar la unidad. En segundo lugar, Pablo dice, teniendo el mismo amor. En el plano emocional, hermanos, nos resulta difícil el poder amar a todas las personas por igual, sobre todo si esa persona no tiene mucha empatía conmigo, o que quizás no es como yo, así alegre, muy abierto, ¿no? Esa persona es muy cerrada, entonces es difícil amar a esa persona, ¿no? Y encima que pues, su carácter es especial, me hace renegar, siempre anda haciendo lo mismo, y algunas personas se están identificando. No se codeen, hermanos. Estamos pensando cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos el mismo amor. Y es muy interesante que Pablo no usa el término fileo. Pablo usa el término ágape. Y el ágape es un amor incondicional. Es un amor que entrega. Es un amor que da. No es un amor que busca recibir. No es un amor que dice, a ver, ¿quién me ama? Primero, para yo luego amarle. No, el amor ágape es un amor sacrificial. Es un amor que no hace diferencias. Es un amor que no tiene favoritismo. Es un amor sacrificial, un amor que se entrega. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan un mismo amor. Hermanos, les digo algo. No podemos amar a Dios si no aprendemos a amarnos entre nosotros. Sería mentira, hermano, si tú dices que amas a Dios, pero no amas al que está a tu lado. Y quiero que por favor me acompañes ahí en 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Versículo 20 dice de esta manera: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es
nuestro corazón. Disculpen, ¿ese es el texto? No, miento, disculpen. Están atentos, muy bien, eso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es fuerte, ¿verdad, hermanos? Esto es como tirar un chanclazo ahí, reacciona. Tú no puedes decir que amas a Dios si no estás amando a tu compañero, a tu hermano, a otro hijo de Dios como tú. Hermanos, no hay dudas de que si existiera en el pueblo de Dios un mismo amor entre nosotros, las discordias y las divisiones no tendrían cabida, no tendrían oportunidad si realmente hay amor entre nosotros. Te pregunto, ¿cómo contribuye el amor a la unidad? Y ahora vamos a la parte práctica. Pues recuerdan lo que dice 1 Corintios 13, versículo del 1 al 7. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se envanece, el amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Viene un hermano y te ofende, pero fuerte, ya, fuerte. No es que no te saludó, esas son cosas así como para, ya no estamos para eso. Bueno, una ofensa fuerte, ya, fuerte. El amor, la persona que ama, tiene dos opciones. La primera, decide perdonar a ese hermano, o sea, pasar por alto su falta, o decide confrontar en amor a ese hermano, acercarse a él, considerándote a ti mismo, dice la Biblia, y lo ayudas a que él pueda ver su falta. O como dije antes, simplemente decides pasar por alto y perdonas. Pero el que no tiene amor, no, este hermano me la va a pagar, ¿no? La ley del hielo. Y muchas veces actuamos de esa manera. Y no solamente me he ofendido, sino que, mira, le cuento al pastor, usted no sabe lo que me hizo Manganito, ¿no? Por ahí. Y entonces ya comienza el problema y la división. Pablo dice, yo les animo a que tengan un mismo amor. Y luego, ¿qué dice? Unánimes. La idea de ser unánimes es tener una misma alma. La idea que el apóstol Pablo desea expresar puede ilustrarse pensando en una sinfonía. ¿Alguna vez ustedes han escuchado una sinfonía? Un concierto, así de música clásica, muy bonito, ¿verdad? La otra vez estaba viendo un video de mi novia, ella me había mandado un video de una orquesta así, muy bonito todo. Se escuchaba todo parejito, muy bonito. Pero se imagina si el que tiene los platillos hace va a poder, ¿se va a apreciar de la misma manera esa melodía? No, ¿verdad? Les cuento que cuando yo era niño y cantaba en el coro, yo quería que mi voz sobresaliera. Por eso cantaba un poquito más arriba, ¿no? Siempre el director me dice, Daniel, baja la voz. Y entonces, yo no sé, bueno, sí sé, lo hacía para ser escuchado y para ser reconocido, este canta muy bonito y todo, ¿no? Y el director siempre me decía, Daniel, baja la voz. El Señor espera que nosotros podamos tener una misma alma, que todos podamos trabajar en armonía, podamos vivir en armonía. Y por último, sintiendo una misma cosa. Y aquí yo buscaba un ejemplo y decía, ¿qué ejemplo puede dar en el clavo? A ver, los varones que, bueno, yo sé que las mujeres no, los varones que han visto la Champions
han estado ahí, pues, inclinado por uno de los dos equipos, ¿verdad? Y cuando metía gol su equipo favorito, todo el mundo gritaba y celebraba el gol, ¿verdad? Eso es una muestra de cómo en una multitud puede haber unidad. No solamente unidad en los 12 que están jugando, sino también unidad en aquellos que son parte del equipo. Y ellos pueden celebrar, y es interesante que ellos no metieron el gol, pero lo celebran como si ellos hubieran pateado y hubieran metido el gol, ¿verdad? El Señor dice, ustedes son parte de un equipo, ustedes son del mismo equipo, de tal forma que deben tener un mismo sentido, sintiendo una misma cosa. Y avanzamos. Hasta aquí, pues Pablo nos ha enseñado que nosotros debemos tener una correcta motivación. En segundo lugar, porque Dios es glorificado en la unidad de su iglesia, tú debes tener una correcta humildad. Y digo correcta humildad, porque nosotros también podemos maquillar y podemos aparentar ser humildes, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño también, ¿no? Otra vez, yo pensaba que un humilde era el que caminaba así, ¿no? Recuerdo que una vez le dije a mi pastor, como que ya estoy siendo más humilde, ¿no? Y el pastor me dice, no, mijito, me dice, el que es humilde nunca anda diciendo, ya es humilde. Y es algo con lo que batallo aún, es algo con lo que lucho, es algo que el Señor está enseñándome día tras día, pero Pablo quiere que nosotros recordemos que la unidad está caracterizada por una vida en humildad. La humildad es la columna vertebral de la unidad. ¿Y cómo nos anima, nos exhorta Pablo a vivir en unidad? Vayamos una vez más a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si cada uno piensa por sí mismo, imposible que viva en humildad. Disculpa, imposible que viva en unidad. Es imposible, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas para ser reconocidos, para ser alabados, para ser, no sé, señalados como los mejores. Pablo dice, tú tienes que quitar dos cosas para que entonces tú puedas vestirte o tomar dos cosas y tomar esas dos cosas para ti mismo. Entonces, en primer lugar, Pablo dice que tú tienes que hacer las cosas sin contiendas. Ahora, ¿qué es contiendas? En los tiempos del Nuevo Testamento, esta palabra contienda llegó a significar ambición desenfrenada y egoísta. Lo voy a volver a leer. La palabra contienda en el Nuevo Testamento llegó a significar ambición desenfrenada y egoísta. Esto es la contienda. Y Pablo dice, ustedes no hagan eso. Ustedes no vivan en contiendas. ¿Recuerdan que había un grupito ahí en el capítulo 1 que hacía las cosas por contienda? ¿Qué hacían? ¿Recuerdan? ¿Predicaban a quién? A Cristo. Pero lo hacían en contiendas porque querían, yo quiero evangelizar más, y yo quiero que me vean que soy un buen maestro, yo quiero que las personas sepan que yo sí pongo el hombro ahí, estoy siempre involucrado, estoy siempre dispuesto a salir a evangelizar y hacer esto y lo otro. Y lo hacían por básicamente eso, por una ambición desenfrenada y egoísta. Pero no buscaban, no tenían en mente la gloria de Cristo, no tenían en mente realmente exaltar a Cristo. Pero Pablo también dice, ustedes no deben hacer las cosas por vanagloria. Y esta palabra denota una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Esta gloria es una gloria vana, fugaz, pasajera y efímera. Pablo dice, no hagan las cosas por vanagloria, porque es
eso es pasajero, esa gloria que sí puedes llegar a obtener, se te va a ir de las manos como si tú tomaras agua del río. Quizás lo tienes por unos breves segundos, por milésimas, y luego se va. Y así es cuando nosotros buscamos una gloria personal y no la gloria de Cristo. Entonces, primero nos ha dicho, ustedes deben de dejar las contiendas, no hagan nada por vanagloria, pero luego dice, antes bien. Y este antes bien indica un contraste enfático, que quiere decir, no de esta manera, pero sí de esta otra forma. ¿Y qué es lo que Pablo quiere? Dios quiere que nosotros podamos hacer. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A él mismo. Hermanos, cuando Dios cambia el corazón, nosotros pasamos de ser sumisos a Dios por temor para ser sumisos por amor. Y esa sumisión en amor produce en nosotros humildad. Lo voy a volver a decir. Cuando Dios transforma nuestro corazón, pasamos de una sumisión por temor a una sumisión por amor. Y esta sumisión por amor produce en nosotros una verdadera humildad. La humildad, hermano, no es algo que tú fabricas, es algo que Dios produce en nosotros. La humildad, hermanos, no es algo que tú creas. Yo voy a ser humilde. Como yo cuando era niño. Pastor, ¿ya estoy humilde? No, la humildad es algo, hermanos, que realmente Dios produce en nosotros. Cuando hay una sumisión en amor. Y Pablo dice, mira, el concepto bíblico de la humildad es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Y eso es difícil. Porque para la filosofía, para el pensamiento humano, la humildad o la humillación no es visto como una virtud. No es vista como algo bueno, sino los inferiores, los cristianitos, ¿no? Los pobrecitos, los que no tienen esperanza, los ignorantes, esos. No, si tú eres humilde nunca vas a sobresalir. Si eres así quedado, humilde, nunca vas a poder alcanzar realmente tus metas. He escuchado a personas decir de esa manera. Pero como decía una vez un maestro, el camino que nos lleva hacia arriba es un camino que primero nos lleva hacia abajo. El camino hacia arriba tiene sus escalones o sus peldaños hacia abajo. Y Pablo dice, el concepto de la humildad es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Me gustaría poner una nota y una cita en sus pantallas que dice lo siguiente: la exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción espiritual de cualquier congregación. Voy a volver a leerlo así. La exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción espiritual de cualquier congregación. Hermanos, si gracia es algo, es por la pura gracia de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de comenzar a señalar y decir, no, hombre, esas iglesias están equivocadas. Esas iglesias no, están mal. Yo ya me vine a la verdadera, la inspirada, la única. Porque la exaltación del yo nos va a llevar a la ruina. Dios espera que nosotros podamos tener humildad y reconocer que somos lo que somos por la pura gracia de Dios.
que si llegaremos a hacer algo más adelante, será también por esa pura gracia. Y por último, para ya ir terminando, el tercer punto, porque Dios es glorificado en la unidad de su iglesia, tú debes tener una correcta disposición de servicio. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo quisiera aclarar algo. Lo que Pablo no está diciendo es que yo me voy a desatender totalmente, ¿no? O sea, ya no voy a ver absolutamente nada de mí. Voy a comenzar a vivir para los demás. Voy a quitarle el dinero a mi familia para darle a los pobres, ¿no? Voy a quitar la atención de mi hogar para ahora dárselo a los demás y vivir para los demás. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está quitando que realmente nosotros podamos ver por nosotros. Pero Pablo sí tiene en mente algo que Jesús dijo. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Y es muy interesante, hermanos, que el versículo 4 va de la mano con lo dicho en el versículo 3. La humildad, el que yo pueda considerar a los demás como superiores a mí mismo, me va a llevar justamente a velar por las necesidades de mi hermano. Y eso es algo práctico, hermanos. Esto no es teórico, eso es algo que debemos de vivir el día a día. Eso es algo que debemos de practicar nosotros. Sin embargo, hermanos, también quisiera animarles a no hacer del servicio tu máxima prioridad. Porque luego también perdemos el horizonte, perdemos la dirección y vivimos para el servicio. Y cuando nosotros ponemos el servicio por encima de la comunión o la relación con Dios, fallamos. Algo que mi maestro me enseñaba ahí en la UCLA, decía Daniel, examinando esta historia de Marta y María, cuando Jesús se acerca a su aldea y visita su casa, y él me decía, Daniel, aquí hay algo que debemos de aprender, y es que el servicio nunca va a producir comunión, pero la comunión siempre va a producir servicio en tu vida. El servicio también brota de una relación personal con Cristo, brota de lo que yo realmente me considero delante de Dios y lo que Él comienza a hacer en mi propia vida. Entonces, Pablo desea que nosotros podamos tener una correcta disposición de servicio. Quiero que nos veamos. ¿Quiénes están a tu alrededor? Algunos no quieren verse, ¿no? Quizás no se han visto. Bueno, véanse un ratito. Hermanos, Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para vivir en unidad. Y tú debes apreciar el cuerpo de Cristo y debes de velar, debes de buscar contribuir en esa unidad. Y Pablo nos ha dado 3 razones. En primer lugar, tener una correcta motivación, una correcta humildad, una correcta disposición para servir. Todo esto, hermanos, que Dios nos lo pide, es algo que Él mismo hizo. Porque Él, hermanos, tenía la motivación correcta. Él vino a buscar la voluntad de su Padre. Él vino a hacer lo que su Padre le pidió que hiciera. Él voluntariamente se humilló. Y Él nos enseñó realmente el verdadero servicio. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase con el pastor Rubén. Porque Pablo va a decir, ya me quiero meter ahí, pero Pablo va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera tenido nada de esto, si Él hubiera visto por su propio beneficio o su propia comodidad, Él no hubiera bajado a este mundo para hacerse hombre, porque Él hubiera dicho, ¿para qué morir por estos pecadores? ¿Para qué morir? No vale la pena. ¿No hay algo mejor para morir? No, Él, bueno, ya no lo voy a explicar porque eso es del pastor Rubén, pero bueno. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, de unidad. En la Trinidad, en la eternidad
eternidad pasada, Cristo vivió en unidad. Y eso nos lo estará explicando el pastor en la próxima clase. Oremos. Amado Señor,